Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura, la sesión ya 3. Ya sabéis que esta asignatura es cortita, son solo 4 sesiones, así que hoy tendremos la sesión número 3 y el miércoles de esta semana pues ya terminaremos con la materia de la asignatura. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? En la clase de hoy vamos a seguir avanzando con el contenido del manual. Vamos a ver en la clase de hoy los temas 3 y 4 relativos a los contratos y las ofertas. Pero antes de ponernos con la teoría, sí que me gustaría que volviéramos un poco la vista atrás a la clase anterior en la que os había propuesto un caso práctico en el que estuvisteis trabajando en pequeños grupos, y sí que me gustaría que comentásemos un poco cuáles son aquellas conclusiones a las que habéis llegado, ¿vale? Para repasar un poco el contenido que estuvimos viendo, el contenido teórico que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, pues si recordáis, el caso práctico que os proponía era que estamos trabajando en una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de cosmética facial, corporal y capilar, y estamos interesados en incrementar nuestras ventas de los productos de protección solar, y para eso la empresa se está planteando introducirse en el mercado tailandés, ¿vale? Piensa la empresa que, bueno, Tailandia puede ser un mercado interesante porque tiene muchas horas de sol, y puede ser un lugar idóneo para vender nuestros productos de cosmética, nuestros productos de protección solar, y os proponía que en pequeños grupos que reflexionaseis sobre los pasos que daríais para intentar captar clientes en el mercado tailandés. Entonces, pues bueno, me gustaría que aquellos que estuvisteis en la sesión anterior o aquellos que no estuvisteis pero que hayáis trabajado el caso práctico, pues que comentaseis a qué conclusiones llegasteis, cuáles serían esos pasos que daríais para captar a nuevos clientes en el mercado tailandés. ¿Qué me contáis? ¿Qué tendríamos que hacer para buscar clientes, para captar a nuevos clientes? ¿No os animáis? ¿Estáis hoy tímidos? Este ejercicio, este caso práctico, nos sirve también un poco para ver cómo tenéis que hacer la actividad en grupo que os he propuesto y que va a ser parte de vuestra nota en esta asignatura. Así que animaros. Venga, ¿alguien se anima a comentar qué pasos daría para captar a nuevos? Sí, María José, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Bien, lo que recuerdo, porque es que creo que tomamos unas notas, pero no las encuentro ahora. Pero sí que hablamos de hacer un poco un estudio de mercado sobre los productos similares, si se utilizan o no en este país. Sí que estuvimos viendo que hay una época bueno, pues de mucho calor, pero también había una época de monzones, de mucha lluvia. Entonces, hablábamos también de introducir nuestros productos coincidiendo pues, con las épocas donde se va a utilizar más ese producto y no en la de los Muy bien. monzones, ¿no? La cuestión también del idioma, tanto para contactar con nuevos clientes allí como para el etiquetaje de nuestro producto. A nosotros lo podíamos introducir en inglés o en tailandés, bueno, pues como mejor dijéramos que comercializase allí. Por tanto, sí que había que hacer un buen estudio de mercado. Y creo que hasta ahí te puedo contar. Seguro que apuntamos alguna otra cosa, pero por ahí van las cosas. Muy bien, sería una buena manera de comenzar, ¿no? Los primeros pasos que tendríamos que dar. Si queremos captar a nuevos clientes en el mercado tailandés, pues sin duda lo que tendríamos que hacer es investigar sobre el mercado, ¿no? Ver cuáles son las necesidades de los clientes tailandeses, ver si tendríamos que hacer algún tipo de adaptación a nuestro producto, ¿no? Es muy importante esto. Pues, por ejemplo, tendríamos que ver si habría que hacer alguna adaptación en lo que se refiere a la fórmula de nuestros productos, o incluso también pues tendríamos que ver temas como el envasado, etiquetado. Algo pues importante desde luego sería
pues por ejemplo, ver qué formatos vamos a distribuir, si más grande, más pequeño, la misma cantidad, menos que en el mercado local en el que estamos trabajando, y el tema pues de la traducción también del envase, ¿no? Tendríamos que ver pues si lo podemos hacer en inglés, tendríamos que ver la competencia, ¿no? Y ver si hay otros productos extranjeros, pues si lo traducen al tailandés o si lo dejan en inglés. Desde luego, pues no lo podríamos dejar en español, ¿no? No sería lo lógico que lo dejáramos en el español. Así que muy bien, muy interesante lo que nos cuenta el compañero. ¿Alguien más se anima? ¿Cuáles serían esos pasos que daríais para captar a nuevos clientes en el mercado tailandés? Venga, aquellos que estuvisteis en la sesión anterior, ¿a qué conclusiones llegasteis después de vuestra discusión en grupo? Venga, contadme un poquito más. ¿Algún otro grupo que se anime? Estáis hoy muy tímidos. ¿No? ¿Nos animáis? Bueno, pues a ver, por resumir un poco, ¿no?, el contenido de la clase anterior. Pues siempre que vayamos a captar a nuevos clientes, ¿no?, intentemos captar a nuevos clientes, pues estuvimos hablando que en la clase anterior que el proceso de ventas, desde que intentamos captar la atención de un cliente potencial hasta que conseguimos ese cliente, hasta que conseguimos que nos compre nuestro producto o nuestro servicio, pues estuvimos viendo en la clase anterior una serie de pasos, de etapas por las que tendríamos que ir pasando, ¿no? Entonces, pues estas fases del proceso de venta serían aplicables a nuestro caso práctico, al del mercado tailandés, y también tendríais que aplicarlo a la actividad en grupo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Tendríais que ir plasmando pues cuáles serían esos pasos que iríais dando a la hora de intentar buscar, captar a nuevos clientes. Entonces, pues bueno, como estuvimos viendo la semana pasada, el primer paso que necesitaríamos dar, ¿no?, aparte de conocer el producto o servicio, que pues lo obviamos, ¿no? Es evidente que para poder vender nuestro producto o servicio, pues lo tenemos que conocer, pero como técnicos que sois todos vosotros, pues ya damos por hecho de que conocemos el producto o servicio que vamos a vender, ¿no? Entonces, pues lo primero que tendríamos que hacer es una prospección del mercado, ¿no? Y como nos decía el compañero, ¿qué es esto de hacer una prospección de mercado? ¿Qué es en sí la prospección? Bueno, pues la prospección es buscar a nuevos clientes. Y para buscar a nuevos clientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta prospección? ¿Cómo haríamos la prospección del mercado tailandés en este caso, ¿no? Pues lo que tendríamos que hacer en primer lugar es investigar. Como nos decía el compañero, pues tendríamos que saber más sobre el mercado al que nos queremos dirigir, ¿no? Tendríamos que estudiar pues en sí las características del mercado y estudiar a la competencia. Si queremos vender nuestros productos solares en Tailandia, pues tendríamos que ver más información sobre el mercado, ¿no?, sobre la regulación, etcétera. Por ejemplo, un dato curioso que no sé si os habéis puesto en sí a investigar sobre el mercado tailandés, pues habréis visto que recientemente, el año pasado, en el verano pasado, pues se aprobó una normativa en Tailandia que establece que no se podrán utilizar protectores solares que contengan una serie de químicos, de componentes químicos, ¿no? Pues entonces tendríamos que ver si nuestro producto solar contiene alguno de esos productos químicos, de esos elementos químicos que se mencionan. Pues tendríamos que ver si lo contiene o no lo contiene, porque esto evidentemente nos va a afectar. Si nuestro protector solar pues tiene alguno de esos componentes químicos, pues no se podría utilizar en las playas porque dañan a los corales, ¿vale? Ha aprobado el gobierno tailandés esta medida porque, claro, son muchos turistas los que los visitan y se dañan los corales con estos químicos, estos elementos químicos que tienen los productos solares, ¿no? Claro, pues si no investigamos, si no lo sabemos, pues
este tipo de cosas se nos escapan y luego pues cuando intentamos introducirnos en el mercado tailandés pues nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Bueno, pues evidentemente tendríamos que investigar también a la competencia, ver qué otros competidores están allí, ¿no? Y ver en qué medida pues nuestro producto se podría introducir en el mercado tailandés y si habría que hacerle pues algún tipo de ajuste, ¿no? De adaptación, como decíamos, pues desde a lo mejor la composición en sí, si nuestros productos de protector solar pues contienen alguno de esos químicos que no están autorizados en las playas tailandesas, pues podríamos considerar sustituir esos químicos por otros, ¿no? Que sí que estén autorizados. O temas como los formatos, porque si habéis investigado un poquito, pues veréis que en el mercado tailandés pues los formatos son más pequeños que a los que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Aquí se ven unos botes que tienen una capacidad mayor que los que se suelen vender allí, que son botes pequeñitos, de en torno a los 100 mililitros, ¿de acuerdo? Pues todo ese tipo de cosas tendríamos que verlo. Dijimos que también en la clase anterior, pues que tendríamos que segmentar, dividir a nuestros clientes potenciales, lo podríamos dividir en grupos para así poder diseñar una estrategia concreta, adaptada a cada uno de los segmentos, ¿vale? Y en base a cada uno de esos segmentos, pues tendríamos que empezar a buscar a nuestros prospectos, ¿no? Aquellos clientes potenciales con los que vamos a empezar a contactar. En el caso de los productos de protección solar, bueno, pues tendríamos que pensar también muy bien a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Nuestro objetivo es el llegar al público, al consumidor final, ¿no? Que podríamos decir, pues, ¿qué grupos tenemos? Pues podríamos dividir, por ejemplo, entre los que son tailandeses, los nacionales, podría ser un segmento, pero otro segmento podría ser también claramente pues los turistas. Nos vamos a dirigir principalmente a los turistas, pero tendríamos que pensar, ¿les vamos a vender directamente a ellos? Parece lógico de que no les vamos a vender directamente al consumidor final, sino que vamos a introducirnos en el mercado tailandés a través de un proveedor, ¿no? Alguien que nos va a comprar, una empresa que nos va a comprar los productos y los va a poner en el mercado allí, ¿no? Pues tendríamos que ver a qué tipo de proveedor, de distribuidor, con qué tipo de distribuidor vamos a trabajar, ¿no? Pues podríamos pensar, pues podemos poner nuestros productos en supermercados, por ejemplo. Podría ser un segmento. Dentro de los distribuidores, pues podríamos hablar de por supermercados, podríamos intentar poner nuestros productos en farmacias, en parafarmacias, pues estos podrían ser diferentes segmentos a los que nos podríamos dirigir. Entonces, si por ejemplo hemos decidido que vamos a intentar colocar nuestros productos en las parafarmacias o en las farmacias o en los supermercados, pues tendríamos que empezar a confeccionar una lista pues de supermercados con los que nos podríamos poner en contacto para ver si estarían interesados en distribuir nuestros productos, o de parafarmacias, de farmacias, etcétera. Entonces ya una vez que tengamos claro pues esos segmentos, tendríamos ya que establecer una estrategia sobre cómo vamos a lograr ponernos en contacto con ellos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a poner en contacto con ellos a través del teléfono, nos vamos a poner en contacto con ellos a través del correo electrónico, vamos a irnos allí a Tailandia y vamos a establecer reuniones directamente cara a cara, con la ayuda quizá a lo mejor pues de un organismo especializado que nos ayude, como comentábamos en la clase anterior, por ejemplo, el ICES, que es el Instituto de Comercio Exterior, ofrece asesoramiento a las empresas para que busquen socios comerciales en otros países. Pues podríamos pensar que vamos a recurrir, por ejemplo, al ICEX, pues para que nos dé una lista de contactos de supermercados o de parafarmacias que trabajan en Tailandia, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pues esa lista ya no la vamos trabajando a través del teléfono o del correo electrónico. Podríamos decir, pues mira, no, directamente yo quiero ir de la mano de ICEX, ir allí y que me presente a posibles empresas que puedan estar interesadas en distribuir mis productos, ¿no? Todas esas cosas
tendríamos que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? De cara a captar a nuevos socios comerciales, ¿vale? Y esto es lo que se refiere a la prospección. Una vez que pues, ya tengamos claros todos estos parámetros de los que hemos estado hablando, pues ya tendríamos que llevar a cabo el resto de fases que vimos, ¿no? Ese primer contacto con la empresa, con nuestros posibles prospectos, ya sea a través del correo electrónico, del teléfono o de una reunión que hayamos podido organizar. Presentaríamos nuestro producto, nuestro servicio, negociaríamos con ellos y gestionaríamos pues, todo el tema de las dudas, de aquellas posibles objeciones que tengan, daríamos respuesta a aquellas posibles objeciones que pueda tener el contrato, negociar todos los parámetros del acuerdo hasta que finalmente pues, podamos concluir la venta, podamos firmar el contrato. ¿De acuerdo? Así rápidamente, pues estos serían los pasos que tendríamos que dar desde que intentamos buscar a nuevos clientes hasta que finalmente conseguiríamos cerrar la venta y firmaríamos el contrato con nuestro cliente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis comentarme también de cara al trabajo que tenéis que hacer, ¿no? Porque ya os digo que en vuestro trabajo en grupo que tenéis que hacer, pues vais a tener que ver, ¿no? Esta teoría, cómo la llevaríais a la práctica en el caso que os propongo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda o algo que queráis comentar antes de empezar ya con la materia que vamos a ver en la clase de hoy? ¿O queda todo más o menos claro? Paulo, sí. Sí, hola, buenas noches. Coméntame. Quería preguntar, esta fase del proceso de ventas suena como si fuera algo de un producto individual, no como un conjunto de productos que se va a vender a un mercado. Y siento que se está mezclando al inicio todo lo que es el buscar el nicho del producto y solamente lo de cómo venderlo a una persona. Pero sí debería de también ponerse el cómo dando ese producto, no aquí algo así como no sé si conoce el término de MVP No te para, oímos muy bien, Paulo, se te entrecorta un ¿no? poco. No sé si los compañeros te oyen bien, pero yo no te oigo Oh, bien. sí, bueno, Sí, no sé si lo que quería decir, sí, voy a ver si puedo ser sucinto aquí. Ah, sí, me comentan también los todo bien, compañeros que no te escuchan muy bien. ok. Sí, te intentamos escuchar. Si puedes, o si quieres a través del chat, si quieres puedes plantear Sí, también la mejor, pregunta, ¿vale? sí, mejor lo escribo. Vale, muy bien, pues cuando lo tengas daré respuesta. Mientras tanto, bueno, ¿hay algún compañero que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta? ¿No? Bueno, intentando un poco responder al compañero a lo que le he podido escuchar. En este caso, hemos puesto, en el caso práctico, hemos puesto el ejemplo concreto de un producto solar, ¿no? Específico, ¿no? Pues queremos vender nuestro producto solar al mercado tailandés, pero no tendríamos solo que limitarnos a ese caso en concreto del producto solar, sino que tenemos otros productos, ¿no? En el caso en este supuesto práctico, para una empresa de cosmética facial y corporal, no tendríamos solo que limitarnos, me refiero en la vida real, ¿no? No tendríamos solo que limitarnos a intentar venderle el protector solar, podríamos intentar vender más nuestra gama de productos, ¿no? De otros tipos de productos. Entonces, por simplificar un poco, pues en el caso práctico, pues os he puesto que os decía que intentaseis, bueno, pues decir, vamos a vender el protector solar, pero que ya os digo, no tiene que ser un producto específico, sino simplemente pues podemos intentar vender pues toda nuestra gama de productos, ¿de acuerdo? No sé si eso responde a la pregunta del compañero, ¿no? Cuando escriba ya por el chat, pues ya le intentaré dar una respuesta
Dice que no veo la oportunidad de mejora. Bueno, no sé exactamente, Paulo, a qué te refieres con lo de que no veo oportunidad de mejora. Simplemente lo que queremos hacer es que pues vamos a hacer más interactivo la estrategia de venta. Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres con tu pregunta, la verdad. Si la puedes elaborar un poco más por el chat, o si quieres luego mandarme un correo electrónico y ya lo podemos hablar, ¿vale? Simplemente con lo que estamos viendo lo que estuvimos viendo en la clase anterior, pues vimos las fases del proceso de venta, ¿no? Desde que intentamos captar a un cliente potencial hasta que conseguimos hacer nuestra venta, llevar a término nuestra venta, pues podemos identificar una serie de pasos en los que vamos a tener que incurrir, ¿no? Vamos a tener que ir dando una serie de pasitos, ¿vale? Y estos son los pasos que en términos generales pues vamos a tener que dar siempre que intentemos pues buscar un cliente nuevo, ¿no? Vamos a tener que pasar por esos pasos hasta que finalmente se cierra la venta. Entonces, pues, tanto en el caso práctico que comentábamos de la crema solar como en la actividad en grupo que os he propuesto, pues la idea es que reflexionéis sobre esos pasos que tendréis que dar para conseguir a nuevos clientes. ¿De acuerdo? Bien, cualquier duda o pregunta que os pueda surgir al respecto, pues ya sabéis que me podéis mandar un correo electrónico o en los foros también lo podéis hacer a través de los foros y que intentaré dar vuestra respuesta. Vamos a daros una respuesta a vuestra pregunta lo antes posible. Bueno, pues ya que hemos hablado un poco sobre este caso práctico y sobre la clase, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, como os decía, es vamos a continuar avanzando en el temario, los temas que vienen recogidos en el manual de la asignatura, y en concreto en la clase de hoy nos vamos a centrar en hablar en las ofertas y en el contrato, ¿no? Vamos a ver en la clase de hoy las diferentes fases de la contratación. Vamos a hablar sobre los tratos preliminares, la negociación y los documentos preparatorios, que antes de firmar el contrato, pues las partes, ¿no? Es normal que las partes se intercambien una serie de documentos antes de la firma del contrato y que negocien cuáles van a ser los términos, ¿no? de ese acuerdo al que van a llegar con la firma del contrato. Una segunda fase que sería la formación del contrato. Ya sabemos que los contratos se crean o se perfeccionan con el mecanismo de la oferta y de la aceptación. Y pues como vendedores que somos en esta asignatura, vamos a tener que vender nuestro producto, nuestro servicio, en definitiva nuestro proyecto, pues nos vamos a centrar en hablar de las ofertas, ¿vale? Vamos a ver diferentes tipos de ofertas y lo vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y una tercera fase que sería pues ya la fase de ejecución o cumplimiento del contrato. Vamos a hacer también referencia a las cláusulas del contrato que deberíamos incluir, aquellas cosas que deberíamos de tener en cuenta, que no se nos deben de pasar. He de decir que ya hemos visto anteriormente la asignatura gestión de las adquisiciones y aspectos legales en la contratación de proyectos. Hablamos largo y tendido sobre el tema de las cláusulas, cómo debíamos de redactar nuestro contrato, qué tipo de cláusulas debíamos de incluir en nuestro contrato. Pues todo lo que dijimos en la asignatura de gestión de las adquisiciones, pues lo vamos a aplicar también a esta asignatura. Evidentemente no vamos a repetir todo lo que vimos porque no tiene sentido y tampoco tendríamos tiempo de poder volver a verlo, pero simplemente poner el foco en que todo lo que ya sabemos sobre los contratos, pues cuando estemos vendiendo nuestro proyecto, cuando estemos negociando con nuestro cliente el contrato, todo lo que ya vimos es aplicable. Lo único que evidentemente cuando somos cliente o cuando somos proveedor,
pues puede ser que nuestros intereses sean diferentes, ¿no? Cuando somos clientes, pues pondremos el foco en ciertos aspectos del contrato, mientras que cuando somos vendedores, pues pondremos el foco en otros, ¿no? Es evidente que cuando estamos en un rol o en otro, pues nuestros intereses y nuestras prioridades pues pueden cambiar. Simplemente en la clase de hoy pues haremos un recordatorio de aquellas cláusulas importantes que no se nos deben olvidar de incluir en nuestro contrato, y vamos a poner un poco pues el foco en el que ahora somos los vendedores, ¿no? En vez de aquellas cosas que tendríamos que tener especialmente en cuenta a la hora de redactar nuestro contrato. Y para practicar esto un poco más, pues os he preparado un caso práctico, ¿vale? Sobre contratos que vamos a desarrollar en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sabemos de lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Pues vamos a ir viendo poco a poco la materia objeto de estudio en esta sesión. Bueno, pues como ya sabemos, ya después de la asignatura de gestión de las adquisiciones en la que tanto hemos hablado del contrato, pues ya sabemos que un contrato es un acuerdo de voluntades entre las partes. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que genera derechos y obligaciones legalmente vinculantes. Ya sabemos que un contrato puede ser un acuerdo que firman las partes, y este acuerdo genera una serie de derechos y obligaciones para cada una de las partes, porque ya sabemos que ya conocemos este principio del pacta sunt servanda que estudiamos ya en la asignatura anterior, y sabemos que lo pactado, lo que hemos acordado en el contrato, obliga a las partes, ¿no? Y por tanto debemos de cumplirlo aquello a lo que nos hemos comprometido en el contrato. Sabemos ya que nos obliga lo que hemos acordado en el contrato, y por tanto como proveedores o como vendedores que somos en esta asignatura de gestión de gestión de la venta del proyecto, pues como vendedores que somos, vamos a estar obligados a cumplir con lo que hemos pactado en el contrato, ¿de acuerdo? Si nos hemos comprometido a una serie de cláusulas en el contrato, pues vamos a tener que cumplir con esas cláusulas, evidentemente, ¿no? Si nos hemos comprometido en el contrato a vender un producto o un servicio a un determinado precio, pues estamos obligados por el contrato a vender a dicho precio que hemos estipulado, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues esto es importante, ¿no? Que lo tengamos en mente, que no se nos olvide que al firmar el contrato nos estamos comprometiendo a aquello que hemos pactado en nuestro contrato. Bien, decíamos en la clase de hoy que la contratación pasa por una serie de fases, ¿no? Podemos distinguir claramente tres fases. La primera fase de tratos preliminares, en los que negociamos los términos del acuerdo y las partes intercambian una serie de documentación. Una segunda fase en la que se forma el contrato, se perfecciona el contrato, como ya sabemos, por el mecanismo de la oferta y la aceptación. El vendedor emite una oferta y dicha oferta es aceptada por el comprador. En el momento en que el comprador acepta esa oferta, pues ya estaríamos hablando de que tenemos un contrato vinculante para ambas partes, ¿no? Y una tercera fase de ejecución o cumplimiento del contrato. Bueno, pues vamos a estudiar en la clase de hoy un poco más en detalle estas fases de la contratación, ¿de acuerdo? Bien, pues como estamos diciendo, antes de la firma del contrato, que ya sería la segunda fase, ¿no? En el momento en que nosotros emitimos una oferta y nuestro cliente la acepta, pues ya estaríamos hablando de que tenemos un contrato, pero existe una fase previa, anterior a la firma del contrato, que muchas veces estamos pues centrados en firmar el contrato, tenemos como objetivo principal firmar el contrato, y se nos olvida
que, pues que es muy importante también toda la fase de la negociación anterior, ¿no? No debemos de tener esto, de perder esto de vista, que estamos muy interesados en llegar a firmar el contrato, pero toda la fase previa a la firma del contrato, pues tenemos que también ser cuidadosos y meticulosos en toda esta fase previa a la firma del contrato. Y será esta fase previa a la firma del contrato, a la que muchas veces pues no le prestamos tanta atención, la que va a determinar al final si conseguimos captar a nuestro cliente, ¿no? Firmar, llevar a buen término esta negociación, esta venta que estamos intentando cerrar con nuestro cliente, ¿de acuerdo? Perdonad el rayajo este azul que ha salido, pero no sé muy bien por qué ha salido, ¿de acuerdo? No le he dado yo a nada para que salga, así que disculpad. Bueno, pues como ya sabemos, antes de firmar el contrato, pues tendremos una fase previa de negociación. Ya sabemos que pues, una negociación es un proceso a través del cual las partes intentan llegar a un acuerdo, ¿no? Y si recordáis, estuvimos hablando ya previamente sobre los tipos de negociación que podemos distinguir, ¿no? Hablamos en su momento de la diferencia entre una negociación competitiva y una negociación colaborativa, ¿no? En una negociación competitiva, cada parte intenta obtener los mayores beneficios para sí misma. Es decir, que en una negociación competitiva, pues para que una parte gane, obligatoriamente la otra parte tiene que perder. Mientras que en una negociación colaborativa, como ya sabemos, se pone el énfasis en buscar soluciones ganar-ganar. Es decir, que para yo ganar no significa que la otra parte necesariamente tenga que perder, ¿no? Nos centramos en buscar soluciones que beneficien a ambas partes, ¿no? En soluciones del tipo win-win, ganar-ganar. Y el objetivo de esta estrategia de negociación win-win, ganar-ganar, pues es construir relaciones a largo plazo, ¿no? Si nosotros ponemos el foco en que yo gane y que tú ganes también, pues no nos estamos centrando tanto en conseguir pues un pedido puntual, sino que estamos poniendo el foco en construir una relación duradera en el tiempo con nuestro cliente, en el que no solo consigamos cerrar un primer pedido, ¿no? Una primera venta, sino que podamos tener una relación beneficiosa para ambos, ¿no? Que se pueda prolongar en el tiempo. Bien, en el aula os he subido una lectura recomendada sobre pues algunas claves que podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar esta estrategia de negociación ganar-ganar, ¿de acuerdo? Luego al final de la clase os recomiendo que le echéis un vistazo y que veáis cuáles son esas claves que nos comenta el autor bajo su punto de vista, que serían determinantes a la hora de establecer esa estrategia de negociación win-win con el objetivo de conseguir una relación fructífera y a largo plazo con nuestro cliente. Bien. Como sabemos, pues el objetivo de toda negociación, ¿no? Pues es llegar a un acuerdo, llegar a conseguir, cada una de las partes con este acuerdo pretenden conseguir un beneficio, ¿no? Y podemos hablar de tres posiciones que son importantes a la hora de entender la negociación y de entender pues cuál va a ser ese resultado de la negociación. Si finalmente pues, podremos llegar a un acuerdo o no. Podemos hablar de la posición de partida en la negociación. ¿Cuál es la posición de partida en la negociación? Pues es cuando nosotros estamos negociando un contrato, nos establecemos pues un objetivo inicial, ¿no? Una posición inicial, aquello que esperamos conseguir y aquello con lo que vamos a arrancar la negociación, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de nosotros como vendedores, pues nuestro objetivo es conseguir pues que el cliente nos pague, por poner un ejemplo, pues
tal precio, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y vamos a arrancar la negociación pues diciéndole a nuestro cliente, pues bueno, pues el precio es X, ¿vale? Bien. En la cultura de, por ejemplo, árabe, pues esta posición de partida pues suele estar muy alejada de lo que sería la posición esperada, ¿no? Aquello a lo que realmente creemos que al final vamos a conseguir, vamos a llegar a un acuerdo que es tanto beneficioso para mí como vendedor como para nuestro cliente, ¿no? Pues yo, por ejemplo, si estoy negociando con un cliente árabe, un posible cliente árabe, pues tengo que tener en cuenta que la posición de partida que va a tener este cliente potencial árabe, pues va a estar muy alejada ¿no? de la posición esperada, de aquella posición que se considera pues objetiva, realista, ¿no? Pues ya sabéis que pues les gusta mucho el tema de la negociación, del regateo, ¿no? El primer precio que nos propongan pues va a ser un precio que va a estar pues muy alejado de un precio que pueda ser realista, ¿no? Entonces pues debemos de tenerlo en cuenta. No sería igual que estemos negociando con un cliente árabe que estemos negociando, por ejemplo, con un estadounidense, donde pues ahí la posición de partida no va a estar muy lejos de la posición esperada, ¿de acuerdo? Entonces, pues este tipo de cosas debemos de tenerlas en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra negociación, para que, bueno, pues que en la medida de lo posible consigamos que llegue a buen término. Bueno, pues hemos visto que la posición de partida es aquella posición más favorable con la que vamos a arrancar la negociación, ¿de acuerdo? Que puede estar más o menos alejada de aquello a lo que realistamente pues podemos llegar, ¿no? Dependiendo también pues de la cultura del negociador que tenemos enfrente. Luego tenemos también la posición de ruptura. ¿Cuál es la posición de ruptura? Pues sería el mínimo al que yo estoy dispuesto llegar, ¿no? Pues yo puedo ir bajando mis expectativas, puedo ir cediendo, pero habrá un mínimo por debajo del cual pues yo ya no esté dispuesto a seguir negociando y diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este es el mínimo y a partir de este mínimo, si quieres seguir bajando, pues yo ya me retiro de la negociación, puesto que esto ya para mí es inaceptable, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, como decíamos, esa posición esperada, pues que sería una posición pues realista, ¿no? Que podría ser aceptable para ambas partes, ¿de acuerdo? Sería pues una solución que es aceptable tanto para el comprador como para el vendedor. Entonces, el intervalo entre las posiciones de ruptura de ambas partes, ¿no? Los mínimos que estarían dispuestos a aceptar cada una de las partes, pues constituyen el margen de negociación. Este margen de negociación, pues según va avanzando la negociación, pues puede también ir variando en el tiempo, ¿no? Bueno, pues para poner esto un poco en contexto, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de si estamos negociando un contrato con un cliente árabe o con un cliente estadounidense, pues vemos que las posiciones de partida de cada uno de estos clientes pues puede ser muy diferente y por consecuencia pues también nosotros tendríamos que intentar adaptarnos a esa forma de negociar. Bien, pues me gustaría saber, como tenemos alumnos de diferentes nacionalidades, pues me gustaría saber un poco, si os animáis, pues cómo son los negociadores en vuestros países, ¿no? Si tienen una posición de partida más realista, como en el caso de los estadounidenses, o si por el contrario pues tienen una posición, ¿no? Pues más alejada de lo que se considera realista, ¿no? Como en el caso de los árabes. ¿Qué me comentáis? ¿Qué me podéis decir? ¿Alguno de vosotros que se anime? ¿No? ¿Estáis por ahí? ¿Estáis esta tarde muy tímidos, muy poco participativos? Hola María José y todos, ¿qué tal? Hola Marisol, dime. Bueno, yo aquí en el Ecuador, yo pienso que también
Por ejemplo, si es que se hacen negocios con empresas, o sea, sí se puede negociar, o todo el mundo espera negociar un poquito, no mucho, pero también si es que se hace con empresas más pequeñas, está buscando negociar más, o sea, el rango es más amplio. Pero de todas maneras siempre no es un precio fijo en nada, o sea, a todo el mundo le gusta negociar, no como en los países árabes, que realmente es su forma de vida, pero sí aquí la gente sí le gusta sentir que gana algo en una negociación, por eso muchas veces los precios son un poquito más altos, porque hay que luego bajarse, porque a todo el mundo le gusta negociar. Muchas gracias, Marisol. ¿Algún compañero más que se anime, que nos cuente un poco en su experiencia cómo son los negociadores en su país? No tenemos a ningún voluntario más esta tarde. Sí, Paolo, te escuchamos. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver si te escuchamos ahora. ¿Se escucha Cuéntanos. mejor que antes? Ahora, por lo pronto, parece que sí. Ok. Bueno, yo soy de Perú originalmente y allá en Perú el tipo de negociación que se hace frecuentemente era al momento de comprar algo. Uno va a un mercado o va a tomar un taxi y se negocia con una posición de partida muy cercana a la posición esperada. Uh-huh. No, O no, sea no, no hay que mucha variación, creo yo, se al negocia, 10%, pero 20%. vamos, no se arranca con una posición de partida muy alejada, ¿no? Sino más o menos realista. Exacto, sí, porque Uh-huh. se llega muy pronto también a la posición de ruptura, creo yo. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Paula, muy amable por tu contribución. Tenía una pregunta a través del chat. Reggie, decías que tenías una pregunta sobre el margen de negociación. Pues si puedes ser un poco más específica, por favor. ¿Cuál es tu duda? Sí, hola, buenas tardes. Es que yo no entiendo esto de que expone la nota diciendo que constituye, o sea, que el margen de negociación es el intervalo entre las posiciones de ruptura entre ambas partes. No lo entiendo, porque si son posiciones de ruptura, ese delta entre las posiciones de ruptura, si se rompe, se rompió. O sea, quiero decir que ¿dónde está ahí el margen de negociación? Yo Claro, mira. puedo entender Uh-huh. el margen de negociación entre la posición de partida y la posición de ruptura que esté más cercana a esa posición de partida, pero no entre las dos posiciones de ruptura. Claro, mira, lo que quiero decir con esto de que el margen de negociación, pues el intervalo entre las posiciones de ruptura de ambas partes, es que al final la negociación se puede llevar a cabo entre el mínimo que estaría dispuesto a aceptar el comprador y el mínimo que estaría dispuesto a aceptar el vendedor, porque por debajo de esos mínimos, pues no tendríamos negociación. Si estamos por debajo de los mínimos, pues hemos dicho que la posición de ruptura es cuando llegamos al mínimo, pues yo ya no estoy dispuesto a bajar más, ya me retiro, pues claro, si aplicamos el mínimo por ambos lados, por debajo de los cuales las partes ya no estarían dispuestas a negociar, pues todo lo que hay entre esos dos mínimos, pues constituye el margen de negociación. Si para mí como vendedor, pues es aceptable, por ejemplo, 10, ¿vale? Sería mi mínimo, ¿vale? Y para ti es aceptable 5 y es tu mínimo, pues entre mi mínimo que es 10 y tu mínimo que es 5, pues ya ahí sería el margen de negociación. Ese sería el intervalo en el que podríamos negociar, porque si estamos por debajo de 10, pues no, ya no podríamos seguir, ¿de acuerdo? Entre el mínimo y el mínimo. Quizás el ejemplo que he puesto con los números no sea el mejor, pero lo que se quiere referir es eso, que sería entre el mínimo de una parte y el mínimo de otra, pues todo ese abanico pues sería el margen de negociación, ¿de acuerdo? De las partes. No sé si hay alguna otra pregunta, me parece que había escrito alguien por el chat. A ver, ¿qué me decía algún compañero? Dice Alfredo, en los escenarios que me he movido se busca saber qué puede querer la otra parte y comenzar ofreciéndole para luego pedir, ¿no? Claro,
cuando estemos llevando a cabo una negociación, pues sí que deberíamos conocer en la medida de lo posible, pues cuanto más sepamos sobre la otra parte, pues mejor, porque eso nos podrá ayudar en nuestra negociación. Reyes, no sé si he respuesto a tu pregunta bien, si te ha quedado claro lo del margen de negociación o no. Bueno, no lo veo, yo sigo sin verlo, porque yo, por ejemplo, soy vendedor y yo te digo, mi mínimo, o sea, yo te lo ofrezco y no puedo bajar de 10 euros. Sí. Y tú eres la compradora y me dices, ya, pero es que yo no te lo voy a comprar por más de 5 euros. Si yo sé que hay ahí una diferencia, yo te lo ofrezco por 10, tú me lo compras por 5. Claro. Ya son las posiciones de ruptura, ya cada uno se va por un lado. O sea, yo no veo... Claro, evidentemente, lo que pasa es que tú vas a empezar la negociación y no le vas a decir directamente cuál es tu posición de ruptura, ¿de acuerdo? Pues tú le vas a pedir, pues si tu mínimo son X, pues tú le vas a pedir por encima de tu mínimo, ¿vale? Entonces tú no sabes cuál es digamos, Vale. tú no sabes exactamente cuál es el mínimo de la otra parte, Vale. no conoces la posición de ruptura de la otra parte, porque evidentemente si llegamos al mínimo, ¿no? Si llegamos a la posición de ruptura de la otra parte, pues ya se van a acabar la negociación, porque la otra parte no va a querer seguir negociando. Pero como nosotros no sabemos cuál es esa posición de ruptura de la otra parte y nosotros no vamos a empezar a decirle nuestra posición de ruptura a la otra parte, pues en la medida en que estemos dentro del mínimo, de mi mínimo y de tu mínimo, pues vamos a seguir negociando. En el momento en que ya lleguemos al tu mínimo, pues se va a acabar la negociación. En el momento que lleguemos a mi mínimo, pues ya se va a acabar la negociación. Pero como no sabemos cuáles son esos mínimos, pues mientras que estemos dentro de ambos mínimos, pues vamos a llevar a cabo la negociación. Entonces la negociación podrá llevarse a cabo en ese abanico de posiciones intermedias entre mi mínimo y tu mínimo. A eso se refiere con lo del margen de negociación. No sé si ahora te queda más claro. Vale, entonces yo lo que entiendo es que no es el intervalo entre las posiciones de ruptura. Esto no lo veo hoy bien descrito. Yo diría que es el intervalo entre la posición de partida y la posición de ruptura de cada uno. O sea, se tiraría floja hasta tensar al máximo desde la salida hasta tu punto de ruptura. No entre los puntos de ruptura como tal, porque ahí si se rompe, se rompe. Vale, pero lo veo. Ahora lo ves ya, ¿no? Vale, de sí. acuerdo, muy bien. Bueno, pues seguimos, ¿no? Entonces estamos hablando de que en esta fase preliminar, en esta primera fase de la contratación, pues vamos a negociar los términos de nuestro acuerdo, ¿no? De ese acuerdo que pretendemos conseguir con la otra parte. Y en este proceso de negociación nos vamos a intercambiar una serie de documentación, ¿no? Es algo habitual, pues que en esta fase preliminar las partes lleven a cabo un intercambio de documentación que contenga información más o menos confidencial, ¿no? Entonces, dentro de esta fase preliminar, uno de los pactos más comunes a los que se suele llegar es al pacto de confidencialidad que deben observar las partes, ¿no? Si durante nuestras negociaciones, como es normal, pues las partes intercambian pues, una serie de información y como parte de la negociación, pues las partes se comprometen a que sea información confidencial, ¿no? Si yo estoy negociando, pues me comprometo a que la información que he obtenido a través de mi negociación, pues que luego no se la dé a conocer a mis posibles competidores, ¿no? Porque eso al final pues va a ir en contra de mí. Entonces es normal que en esta fase preliminar, pues que las partes lleguen a un acuerdo en lo que se refiere a la confidencialidad, ¿no? Que toda la documentación que se intercambie, la información que se intercambien antes de firmar el contrato, pues que tenga un carácter reservado, un carácter confidencial, ¿de acuerdo? Y es importante también que en estos documentos preparatorios que se intercambian las partes antes de llegar a la firma del contrato, pues que se indiquen que tienen un carácter preliminar, ¿no? Que digamos que, pues que estamos en una fase previa
a la firma del contrato y que no constituyen en sí un contrato, que no vinculan a las partes, ¿de acuerdo? Y por eso es importante que indiquemos claramente en esta documentación preparatoria, en esta documentación preliminar, pues que indiquemos que no se tratan de documentos vinculantes, ¿de acuerdo? Bien, entonces os propongo que redactáramos una cláusula que incluiríamos en estos documentos preliminares que se intercambian las partes, que diga pues que no tendrán carácter vinculante esta documentación, ¿no? Sino que estamos en una fase previa a la firma del contrato y que no tienen carácter vinculante. Se trataría de una cláusula de negación del contrato, se llama, ¿de acuerdo? En donde se ocurre cómo lo podríamos expresar en nuestros documentos preparatorios que no tienen carácter vinculante hasta que no se firme el contrato. ¿Se ocurre cómo lo podríamos incluir en estos documentos? ¿No se os ocurre nada? ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, pues muy fácilmente, ¿no? Pues simplemente diríamos que ninguna de las estipulaciones contenidas en este documento tendrá carácter vinculante para las partes. Este documento no es un contrato, ¿vale? Para que quede claro que pues estamos en una fase preliminar de negociación y que hasta que no se firme el contrato pues no va a ser vinculante para las partes, ¿de acuerdo? Entonces pues es importante que cuando estemos en la fase de negociación incluyamos este tipo de cláusula de negación del contrato en estos documentos preliminares preparatorios. Bueno, pues hemos dicho que una vez que ya pasamos esta fase de negociación, ¿no? Esta fase preliminar, pues ya llegamos a la formación del contrato, ¿no? Y recordábamos que los contratos se crean, se perfeccionan, como decimos como se dice en derecho, por el mecanismo de la oferta y la aceptación. Es decir, que en el momento en que nosotros emitimos una oferta y esta oferta es aceptada por nuestro cliente, pues en ese momento ya podríamos decir que tenemos un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, como os podéis imaginar, pues es muy importante que como vendedores que somos en esta asignatura, ¿no? Vamos a ser los encargados de emitir esa oferta, pues que tengamos muy pendiente que en el momento en que esa oferta sea aceptada por nuestro cliente, pues ya sería como si tuviésemos un contrato, ¿de acuerdo? Ya sería vinculante, ya nos estamos comprometiendo con nuestro cliente, ¿de acuerdo? Así que debemos de tener esto muy en cuenta, que el contrato se crea, se perfecciona por el mecanismo de la oferta y la aceptación. En el momento en que nuestro cliente acepta nuestra oferta, pues ya podríamos decir que tenemos un contrato y que ya estaríamos vinculados a cumplir con las obligaciones ¿no? que se vean involucradas, ¿no? Entonces, como os decía, en la clase de hoy pues nos vamos a detener un poco en hablar de la oferta. ¿Y cómo podemos definir lo que es una oferta? ¿No? Todos sabemos lo que es una oferta, pues es una declaración unilateral de voluntad por la que el oferente propone la celebración de un contrato, ¿no? Pues yo le ofrezco a mi cliente la celebración de un contrato con una serie de términos, ¿no? El contenido de la oferta, por tanto, debe de estar lo suficientemente detallado como para ser un contrato, ¿no? Ya sabemos que en el momento en que nuestro cliente acepte la oferta, pues ya va a tener carácter vinculante, por lo tanto, el contenido de la oferta pues debe de estar lo suficientemente detallado. Por tanto, pues debemos indicar pues todo lo que sea pertinente, pues relativo a la mercancía, a la calidad, el precio, el plazo de validez de la oferta, etcétera. ¿De acuerdo? Muy importante que tengamos en cuenta que en el momento en que la oferta sea aceptada, pues ya es vinculante para nosotros, es como un contrato,
¿de acuerdo? Entonces, no se nos debe de olvidar que la oferta pues debe de ser lo más detallada y clara posible, ¿de acuerdo? Bien. ¿De qué tipos de ofertas podemos hablar? Bueno, pues podemos distinguir dos tipos de ofertas. Por un lado, una oferta solicitada, pues será una oferta que nosotros como vendedores pues presentemos en respuesta a una solicitud específica de un cliente, ¿vale? El cliente puede solicitarnos una oferta pues de manera verbal o nos la puede solicitar también por escrito mediante una solicitud de información o una solicitud de propuesta o una solicitud de cotización. Vamos a ver en la clase de hoy la diferencia entre este tipo de solicitudes que nos puede llegar por parte del cliente para que nosotros le emitamos una oferta. Pero también puede ser que el cliente no nos pida específicamente una oferta, sino pues que nosotros, por iniciativa nuestra, pues para intentar captar a nuevos clientes, pues le enviemos una oferta que el cliente no haya solicitado, ¿no? Pues en estos casos estamos hablando que pues son ofertas genéricas que mandamos pues, a posibles clientes, ¿de acuerdo? Pues para introducir pues un producto, un servicio, ¿no? Pues darnos a conocer entre posibles clientes comerciales. Bueno, pues como os digo, en la clase de hoy pues vamos a ver un poquito cuál sería esta diferencia entre una solicitud de información, una solicitud de propuesta y una solicitud de cotización que nos puede enviar nuestro cliente para que nosotros le emitamos una oferta. Bueno, pues, ¿qué es una solicitud de información, ¿no? Una request for information. Pues el cliente emite una solicitud de este tipo, una solicitud de información, cuando piensa que sabe lo que quiere, ¿vale? Pero necesita más información sobre nosotros, ¿vale? Pues si recibimos una solicitud de información por parte de nuestro cliente, ¿por qué recibimos este tipo de solicitud? Pues porque el cliente quiere obtener más información sobre nuestra empresa, sobre nuestros productos, sobre los servicios que le podemos ofrecer. Normalmente, pues una vez que el cliente pues ya tenga más información sobre nosotros, sobre los productos o servicios que le podemos ofrecer, pues si está interesado en nuestra empresa, en nuestros productos, en nuestros servicios, pues puede ser que nos emita una solicitud de cotización o una solicitud de propuesta. Vamos a ver a continuación qué es una solicitud de cotización. Bueno, pues una solicitud de información, una request for quotation, pues es una petición que nos hace nuestro cliente cuando sabe lo que quiere, pero necesita más información sobre cómo se cumplirán pues, los requisitos que él, ¿no? Pues, aquellos aspectos que él requiere para poder llevar a cabo, para cerrar la venta y, muy importante, cuánto le va a costar, ¿no? Entonces, un cliente que nos emita una solicitud de cotización, pues estará interesado en saber el precio, la disponibilidad, el servicio, la entrega, para considerar si contrata con nosotros pues un determinado producto o servicio. Bien, y también nos puede llegar por parte de nuestro posible cliente una solicitud de propuesta, una request for proposal. ¿Cuándo nos va a llegar este tipo de solicitudes para que nosotros le emitamos una oferta? Bueno, pues cuando el cliente sabe que tiene una necesidad, pero no sabe muy bien cómo la puede resolver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que el cliente necesita en estos casos es pues que pues nosotros le demos información detallada sobre cómo se puede satisfacer esta necesidad que el cliente tiene. Y nos van a llegar este tipo de solicitud de propuesta pues cuando el cliente desea algo que es demasiado complicado para ser satisfecho con los productos, servicios que nosotros pues podemos, ¿no? tenemos disponibles en general. Cuando el cliente pues necesite algo que sea un poco más específico, algo más complicado de aquellos productos o servicios estándar
que nosotros tengamos, pues nos pedirá esa solicitud de propuesta para ver cómo nosotros de manera más personalizada podríamos satisfacer esa necesidad que nuestro cliente tiene. Entonces, pues en estos casos, cuando recibamos una solicitud de nuestro cliente, pues ya sea una solicitud de propuesta, de cotización o una solicitud de información, pues si el cliente está satisfecho con la oferta que nosotros le demos, ¿no? en relación a su solicitud, pues si el cliente está satisfecho, en esos casos, si acepta la oferta que nosotros pues, le estamos haciendo, pues como ya sabemos, pues sería como si tuviésemos ya un contrato con el cliente, ¿no? En el momento en que el cliente acepta nuestra oferta, pues ya sabemos que tendría carácter vinculante. En cambio, pues si el cliente no la acepta o la modifica o añade algo, la corrige, la enmienda, pues en estos casos estaríamos hablando de una contraoferta, ¿de acuerdo? Si yo le lanzo una oferta a mi cliente, si el cliente la acepta, pues ya sabemos que el contrato se perfecciona con el mecanismo de la oferta y la aceptación, ya estaríamos, ¿no? Quedaríamos vinculados, estaríamos hablando de que tenemos, ¿no? como un contrato con nuestro cliente, pero si el cliente no la acepta y sugiere algún cambio, pues entonces en ese caso estaríamos hablando de una contraoferta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien? ¿Me seguís? ¿Todo claro por el momento? Bueno, aquí vamos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre los contratos en la clase de hoy, ¿no? Ya sabéis que en la asignatura de gestión de las adquisiciones, pues estuvimos hablando largo y tendido sobre los contratos y pues lo que vamos a hacer en la clase de hoy es dar un repaso a aquellas cláusulas más importantes que vimos y de tener en cuenta también que, aunque todo lo que ya vimos previamente cuando estábamos hablando de los contratos es aplicable, en este caso, ¿no? Nos da igual que seamos proveedor o vendedor, todo lo que vimos sobre los contratos, pues es relevante y deberemos de tenerlo en cuenta a la hora de negociar nuestro contrato con nuestro cliente. Pero claro, como decíamos, como apuntábamos al principio de la clase de hoy, lo que es importante para un cliente puede no serlo para un proveedor y viceversa. Entonces, cuando nosotros estemos negociando un contrato, dependiendo de si estamos en el lado del cliente o en el lado del proveedor, pues pondremos el foco en determinados aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en sí, todo la teoría sobre los contratos pues se puede aplicar a cualquier situación, pues nuestro punto de vista de si somos clientes será diferente a si somos proveedores. Entonces, pues bueno, tendremos que adaptar nuestros contratos pues al rol que tengamos en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a repasar brevemente, sin extendernos demasiado, pues cuáles serían esas cláusulas del contrato que deberían de estar presentes en nuestra mente cuando estemos negociando nuestro contrato con nuestros clientes. Bueno, pues como ya sabemos, es muy importante que indiquemos de manera clara y detallada el objeto del contrato, ¿no? Si es un producto, si es un servicio, pues todos los detalles que podamos dar sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, ¿de acuerdo? También es muy importante que seamos muy claros y que detallemos cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, porque ya sabemos que nos estamos comprometiendo a cumplir con esas obligaciones y esas responsabilidades que estamos firmando en el contrato. Entonces es muy importante que nos aseguremos de que cada parte entiende cuáles son esas responsabilidades, cuándo deben cumplirse y qué sucederá si no se cumplen. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos que esto es muy importante. Podemos considerar incluir en el contrato cláusulas que limiten o excluyan esta responsabilidad, ¿no? Ya hemos hablado también un poquito sobre este tipo de cláusulas. Hay
cosas que no se puede limitar la responsabilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, por imperativo legal, ¿no? Pues no podemos, por ejemplo, limitar la responsabilidad que tengamos en caso de muerte o lesiones personales, ¿no? Imaginaros que estamos llevando a cabo un proyecto de construcción de un edificio, pues no podemos establecer en el contrato que, pues si alguien muere o alguien se lesiona, pues nosotros no somos responsables, ¿no? Hay ciertas limitaciones, pero sí que hay acontecimientos que pueden ocurrir que se escapan a nuestro control, que sí que podemos limitar o excluir nuestra responsabilidad, ¿no? Así que deberíamos plantearnos introducir cláusulas que cubran estos eventos, ¿no? Que se escapan a nuestro control. Entonces, pues, si recordáis, estuvimos hablando en la asignatura anterior sobre las cláusulas de fuerza mayor que sería conveniente incluir en nuestro contrato. Para recordar un poquito qué es esto de la fuerza mayor, que seguro que ya la mayoría de vosotros os lo sabéis muy bien, os lo estudiaste muy bien, pues una causa de fuerza mayor pues es una circunstancia imprevisible e inevitable que hace imposible que podamos cumplir con la obligación a la que nos habíamos comprometido en el contrato, ¿no? Pues un volcán, un huracán, un terremoto, una epidemia, una guerra, una huelga, etcétera, ¿no? Si nosotros invocamos la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Si no hemos podido cumplir con nuestra obligación por una causa de fuerza mayor, pues la otra parte no nos puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios ni cualquier otra penalización que hayamos pactado en el contrato. Entonces es importante que pues, nos cubramos un poco a las espaldas y que incluyamos pues, una cláusula de fuerza mayor que pueda limitar nuestra responsabilidad en situaciones de este tipo que son imprevistas y que se escapan a nuestro control. ¿De acuerdo? Dijimos también que ¿no? hablamos de las cláusulas penales, de las penalizaciones, si os acordáis, ¿no? Pues como os podéis imaginar, el cliente querrá tener mecanismos para asegurarse de que recibe los servicios o bienes que quiere y cuando quiere, ¿no? Y si no lo hace, pues querrá imponernos penalizaciones, ¿de acuerdo? Pues entonces es importante que negociemos con nuestro cliente estas cláusulas penales. El cliente pues va a ser el más interesado en incluir en el contrato estas penalizaciones que nosotros tendremos que negociar con él. Algo también muy importante cuando estemos negociando el contrato con nuestro cliente. Pues como ya sabemos, debemos olvidarnos de indicar el precio, la fecha y el método de pago, ya que como vendedores que somos los que vamos a cobrar, pues queremos tener muy claro cuánto nos van a pagar y cuándo y cómo, ¿no? Y en caso de que no nos paguen, pues cuáles serían las consecuencias, ¿no? Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? El cliente pues también querrá tener garantías de que el proveedor pues le va a proporcionar la calidad que han acordado, que va a obtener los permisos o las licencias que sean necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. Y nosotros como proveedor o como vendedor en este caso pues querremos garantizarnos que vamos a cobrar, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, una alternativa que se nos puede plantear, aparte pues, de que le podamos exigir al cliente pues, algún tipo de aval, etcétera, podemos considerar la posibilidad de contratar un seguro de crédito, que es un mecanismo que utilizan muchas empresas españolas, ¿no? El contratar un seguro de crédito. Pues recurres a una compañía de seguros y con este seguro de crédito pues te estás cubriendo frente a impagos. ¿Qué es lo que hace? Pues que tú contratas este seguro con esta aseguradora y antes de darle crédito a tu cliente, ¿no? Porque bueno, es normal que nosotros como vendedor lo que más nos va a interesar es que nuestro pague por adelantado, evidentemente.
Pero claro, luego ya dependerá de si el cliente está más o menos dispuesto a pagarnos por adelantado, ¿no? Entonces, en el caso de que le estemos dando la posibilidad de un pago aplazado, pues será interesante que nos cubramos la espalda en estos casos, ¿no? Entonces, si contratamos un seguro de crédito, pues contratamos con una empresa aseguradora que en caso de impago, pues que la compañía aseguradora cubre esta cantidad que se nos ha impagado. ¿Cómo funciona en la práctica este tipo de seguros? Bueno, pues nosotros contratamos este seguro con la empresa de seguro, este seguro de crédito, y antes de darle crédito a un cliente específico, pues lo que hay que hacer es que nosotros nos ponemos en contacto con la aseguradora con la que tenemos el contrato, el seguro de crédito, y le damos los datos de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Y entonces la compañía lo que hace es que pues, nos da información sobre este cliente. Pues nos dice, bueno, consultan su base de datos y dicen, pues a este cliente el crédito máximo que yo te cubro pues son tanto, 10.000 euros, 15.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, ¿no? Dependiendo de la solvencia del cliente, de los datos que ellos tengan, de si ha tenido otras situaciones de impago o no, pues entonces el crédito que nos cubrirá el seguro pues será de tanto, ¿no? Entonces pues sabemos que nosotros le podemos vender a nuestro cliente con un pago aplazado, ¿no? Le podemos dar crédito, pero si estamos dentro de esos límites que nos marca la compañía de seguro, pues sabemos que en el caso de que no nos pague, pues se va a hacer cargo la compañía de seguro. Entonces, pues bueno, este tipo de seguro de crédito pues puede ser interesante y pues lo podemos utilizar porque, como imagino que ya sabéis, pues no siempre es fácil que nuestro cliente acceda a pagarnos por adelantado, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepamos que tenemos esta posibilidad de contratar un seguro de crédito que pues, nos permita cubrir este riesgo de que el cliente no nos pague, ¿de acuerdo? También podríamos considerar incluir una cláusula en nuestro contrato en el que se resuelva el contrato en caso de impago, ¿de acuerdo? Si el cliente no nos paga, pues que nosotros tengamos la posibilidad de resolver el contrato. ¿Qué es esto de resolver el contrato? Bueno, pues resolver un contrato es la facultad que tiene la parte cumplidora del contrato para poner fin a la existencia del contrato, ¿no? Como cancelar el contrato cuando la otra parte pues lo ha incumplido previamente. Entonces, pues bueno, nosotros si tenemos un contrato con nuestro cliente, pero el cliente pues no nos paga, pues evidentemente nos interesa tener un mecanismo por el que podamos poner fin a este contrato, ¿de acuerdo? Entonces, pues es interesante que consideremos incluir una cláusula de este tipo en nuestro contrato. Bien, también es importante que tengamos en cuenta el tema de la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual, como supongo que sabréis a lo que me refiero, son las creaciones del intelecto, ¿no? Que pueden ser pues, desde una obra de arte hasta un programa informático, una marca, etcétera, ¿no? Entonces, pues es común que pues, con la ejecución del contrato pues se genere propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces es conveniente dejar claro en el contrato pues quién es el propietario de esta propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Deberíamos de especificarlo en nuestro contrato. Otra cosa importante que también debemos de tener en cuenta a la hora de redactar nuestro contrato, ¿no? Que ya lo sabemos, pues es el tema de la gestión de cambios. Ya sabéis que en la fase de ejecución pues se pueden solicitar cambios, nuestro cliente nos puede solicitar cambios. Pues es importante que indiquemos en el contrato de qué manera se van a gestionar esos cambios. No debemos de olvidarnos de incluir una cláusula en la que indiquemos quién puede acordar un cambio, cómo se van a calcular los costes adicionales en caso de producirse ese cambio y que para que el cambio sea jurídicamente vinculante, que esté por escrito y que esté firmado por las personas autorizadas. Y bueno, también recordaros que como vendedores que somos, pues no es recomendable que iniciemos
o implementemos cambios sin una orden de requerimiento formal y por escrito por parte de nuestro cliente. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros implementamos cambios sin el consentimiento del cliente, sin que el cliente lo haya solicitado e incurrimos en costes adicionales, pues el cliente nos va a decir que no nos va a compensar por esos costes, que lo hemos hecho porque para nosotros nos resultaba conveniente, que él no lo ha autorizado, que no lo ha pedido y que entonces pues no está dispuesto a cubrir, a compensarnos por esos costes adicionales. Así que os digo que es muy importante que tengamos en cuenta este tema de gestión de cambios en nuestro contrato. Y por último, recordaros que no debemos de olvidarnos de indicar la ley aplicable al contrato, ¿vale? Esto sobre todo es importante si tenemos proyectos internacionales, si estamos trabajando con clientes de otros países, pues es importante que indiquemos cuál va a ser la legislación aplicable al contrato, pues si va a ser la legislación española, francesa, alemana, colombiana, etcétera, y en caso de que surjan disputas, que surjan problemas, controversias, pues cómo se van a resolver estas controversias. Es habitual que indiquemos que vamos a recurrir a los tribunales de justicia, pero ya sabemos que existen otras alternativas, como por ejemplo el arbitraje, a las que podemos acudir para resolver estos problemas cuando no sea posible resolverlos mediante la negociación directa con la otra parte. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es simplemente un repaso, un recordatorio de todo lo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de pues, redactar, negociar nuestro contrato con la otra parte. En este caso, nosotros como vendedores y nuestro cliente. Y para poder practicar esto un poquito, os he preparado el siguiente caso práctico, ¿vale? Me gustaría que os imaginaseis que estáis trabajando en una empresa que se dedica al diseño web, ¿vale? Y acabamos de recibir un nuevo encargo, tenemos un nuevo proyecto, un cliente quiere contratar nuestros servicios para que modernicemos su página web corporativa. La página de su empresa, pues nos contrata para que la modernicemos. Y me gustaría que redactaseis el borrador del contrato que le propondríamos firmar al cliente para este proyecto. Para ayudaros un poco, os he subido un modelo de contrato al aula, ¿vale? Lo tenéis ya en la plataforma, en los materiales del profesor. No quiere decir que este sea un contrato que tengamos que seguir al pie de la letra, simplemente pues un modelo que nos puede servir de base, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar. Entonces, pues me gustaría que pensaseis, que reflexionaseis qué cláusulas serían importantes incluir en este borrador de contrato que le propondríamos firmar a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Y pues posiblemente ya en la próxima clase, porque, bueno, son ya 23, pues me gustaría que lo comentásemos. Así que, bueno, os voy a dejar voy a crear los grupos y os voy a dejar que empecéis a trabajar y si nos da tiempo, pues lo empezaremos a comentar en la clase de hoy, pero posiblemente ya, por como vamos de tiempo, lo hagamos ya al inicio de la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro qué es lo que espero que hagáis en grupo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a crear los grupos y nos ponemos a trabajar.